Alquilar en España parece una decisión financiera razonable. Evitas endeudarte durante décadas, mantienes flexibilidad y te dices que comprar vivienda puede esperar a un mejor momento. En teoría, esta lógica suena prudente. En la práctica, está erosionando de forma constante tu capacidad real de convertirte en propietario. El problema central es simple. El alquiler en España ha crecido mucho más rápido que los ingresos reales. Desde 2014, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, los precios del alquiler han aumentado entre un 60% y un 90%, mientras que los salarios netos, ajustados por inflación, apenas han mejorado. El resultado es un desequilibrio estructural. Cada año, una mayor proporción de tus ingresos se destina a un gasto que no genera ningún activo. La mayoría de los inquilinos cree que está actuando con cautela. Piensan que evitar una hipoteca reduce el riesgo financiero. Sin embargo, este razonamiento pasa por alto cómo funciona realmente el sistema de vivienda. El 100% del alquiler es un coste irrecuperable. No importa cuántos años pagues, no se acumula patrimonio, no se construye valor, no existe retorno. En cambio, incluso con intereses altos, una hipoteca convierte parte de cada pago mensual en capital propio. Veamos un ejemplo sencillo. Un hogar que paga 1.200 euros al mes en alquiler desembolsa 14.400 euros al año. En 10 años, eso equivale a 144.000 euros que desaparecen del balance personal. No hay activo al final del periodo. No hay apalancamiento. No hay protección frente a futuras subidas de precios. Solo un gasto repetido que, además, suele aumentar con el tiempo. El error más común es pensar que ya ahorraré cuando gane más o compraré cuando el mercado se enfríe. Pero el alquiler alto reduce directamente la capacidad de ahorro mensual. Si una familia apenas logra ahorrar 300 euros al mes, necesitaría más de 20 años para reunir una entrada estándar, suponiendo que los precios no sigan subiendo. Ese supuesto rara vez se cumple. El resultado es una trampa financiera silenciosa. El alquiler elevado impide ahorrar, y la falta de ahorro impide comprar. Mientras tanto, los precios continúan alejándose. No es una mala decisión individual. Es un sistema que funciona en contra del inquilino. En la siguiente parte, analizaremos por qué este problema no es coyuntural, sino estructural, y por qué esperar suele empeorar la situación en lugar de mejorarla. El problema del alquiler en España no es accidental ni temporal. Surge de una combinación clara de estructura de ingresos, comportamiento financiero y diseño del sistema. Entender estas tres capas es clave para comprender por qué, incluso actuando correctamente, muchas personas no avanzan. Primero, la estructura de ingresos. La mayoría de los salarios en España crece de forma lenta y predecible. Los incrementos suelen estar ligados a antigüedad, convenios o cambios puntuales de puesto. En paralelo, el alquiler se ajusta al mercado, no al salario del inquilino. Cuando la demanda aumenta, por turismo, inversión extranjera o concentración urbana, el precio sube de inmediato. El ingreso no. Esto crea un desfase permanente que se corrige siempre contra el inquilino. Segundo, el comportamiento financiero inducido por el alquiler. Pagar una renta elevada reduce la capacidad mental y financiera para planificar a largo plazo. Cuando el 35 al 45% de los ingresos se destina a vivienda, las decisiones se vuelven defensivas. Cubrir gastos, evitar imprevistos, mantener liquidez. No se piensa en acumulación de capital, sino en supervivencia financiera. No es una falta de disciplina, es una consecuencia lógica de la presión mensual. Un ejemplo común. Una pareja joven en Barcelona con ingresos conjuntos de 3.200 euros netos paga 1.300 euros de alquiler. Tras gastos básicos, apenas puede ahorrar 300 a 400 euros al mes. A este ritmo, reunir 40.000 euros para una entrada requiere entre 8 y 11 años, sin contar inflación ni subidas del precio de la vivienda. Durante ese tiempo,
el alquiler probablemente aumentará, ampliando aún más la distancia. El tercer factor es la ausencia de un sistema personal de acumulación. El alquiler no obliga a crear estructura financiera. No hay amortización automática, no hay activo subyacente, no hay efecto de apalancamiento. Todo depende de una disciplina externa. Ahorrar lo que sobre. En la práctica, rara vez sobra lo suficiente de forma consistente. Aquí es donde fallan los consejos habituales. Ahorrar más, vivir por debajo de tus posibilidades o esperar a que bajen los precios. Suenan bien, pero ignoran el contexto. Ahorrar más cuando el principal gasto crece más rápido que el ingreso no es una estrategia, es una expectativa poco realista. Esperar a que el mercado corrija tampoco funciona cuando la demanda estructural sigue aumentando. El alquiler en España no solo es caro, es un sistema que dificulta activamente la transición hacia la propiedad, incluso para quienes toman decisiones racionales. En la siguiente parte analizaremos cómo este ciclo se perpetúa y por qué romperlo requiere algo más que fuerza de voluntad. La mayoría de las personas atrapadas en el alquiler no lo están por falta de ingresos, sino por decisiones financieras repetidas que parecen lógicas en el corto plazo. El problema es que esas decisiones, mantenidas durante años, generan consecuencias acumulativas difíciles de revertir. Primer error: tratar el alquiler como una situación neutral. Muchos inquilinos asumen que alquilar y comprar son opciones equivalentes mientras se decide más adelante. No lo son. El alquiler no es una pausa financiera. Es una posición activa que consume capital sin generar retorno. Cada año que pasa, el punto de partida para comprar se aleja. Segundo error: esperar a ganar más para empezar a planificar. Se pospone la compra hasta alcanzar un mejor salario, sin analizar si ese aumento realmente superará el crecimiento del coste de la vivienda. En la práctica, el ingreso suele crecer de forma lineal, mientras que el precio del alquiler y de los activos inmobiliarios crece de forma compuesta. Tercer error: subestimar el impacto del tiempo. El tiempo no juega a favor del inquilino, juega a favor del propietario del activo. Cuantos más años pasan pagando alquiler, menos efecto tiene cualquier esfuerzo posterior por recuperar terreno. Veamos una proyección sencilla. Escenario A: alquiler durante 10 años. Alquiler inicial: 1.200 euros. Subida media anual: 3%. Coste total aproximado en 10 años: 165.000 euros. Patrimonio generado: 0 euros. Escenario B: compra con hipoteca. Cuota hipotecaria similar: 1.200 euros. Amortización media del capital en 10 años: 60.000 a 70.000 euros. Patrimonio neto generado: positivo, incluso considerando intereses. La diferencia no está en la cuota mensual, está en el resultado acumulado. Ahora ampliemos el horizonte. A 20 años, el inquilino habrá transferido más de 350.000 euros al mercado sin conservar ningún activo. El propietario, incluso con una hipoteca estándar, habrá reducido significativamente su deuda y construido una base patrimonial que puede refinanciar, vender o heredar. El efecto más dañino aparece a largo plazo. A los 50 o 60 años, quien alquila sigue expuesto a subidas de renta, cambios de contrato e incertidumbre. Quien compró temprano suele enfrentar gastos de vivienda mucho menores o incluso inexistentes. Esto no es una cuestión de estilo de vida, es una diferencia estructural de seguridad financiera. El punto clave es este. El problema no es ganar poco, sino permanecer demasiado tiempo en una estructura que no acumula capital. Incluso ingresos medios pueden construir patrimonio, si se toman decisiones que favorezcan la acumulación. Ingresos más altos, sin un cambio de decisión, solo hacen más caro el error. En la siguiente parte analizaremos qué opciones reales existen dentro de este contexto y qué criterios financieros deben usarse para evaluar una salida racional del alquiler. Salir de la trampa del alquiler no requiere ingresos extraordinarios ni asumir riesgos extremos.
requiere cambiar la estructura financiera, no optimizar el alquiler. La solución central es simple en concepto: convertir el gasto en acumulación, lo antes posible y bajo criterios realistas. La primera clave es entender la mecánica de la propiedad como sistema de ahorro forzado. Una hipoteca no es solo deuda, es un contrato que te obliga a transformar una parte de tu ingreso mensual en capital propio. Cada cuota tiene dos componentes: intereses y amortización. Los intereses son el coste del dinero. La amortización es ahorro estructurado. A diferencia del alquiler, este ahorro no depende de tu disciplina mensual. Está integrado en el sistema. La segunda clave es ajustar expectativas, no esperar el momento perfecto. Muchas personas posponen la compra esperando una gran bajada de precios o una mejora salarial significativa. En la práctica, lo que más pesa no es el precio de entrada exacto, sino el tiempo dentro del activo. Comprar una vivienda modesta antes suele generar mejores resultados que esperar años para una vivienda ideal, mientras se paga alquiler. Veamos cómo se aplica esto de forma realista. Supongamos una persona que paga 1.100 euros de alquiler y logra ahorrar 300 euros al mes. En lugar de esperar 10 años para una entrada grande, puede reorganizar su estrategia. Buscar una vivienda más pequeña o en una zona secundaria, con una entrada del 10 al 15% y una cuota hipotecaria similar al alquiler actual. El objetivo no es maximizar comodidad inmediata, sino minimizar el tiempo fuera del mercado. La estabilidad del sistema viene de 3 factores. Pagos previsibles. Las hipotecas a tipo fijo ofrecen cuotas estables durante décadas. El alquiler no. Reducción progresiva del riesgo. Cada año de amortización reduce la deuda. El riesgo disminuye con el tiempo, no aumenta. Opciones futuras abiertas. Una vivienda en propiedad permite vender, alquilar, refinanciar o cambiar de ubicación. El alquiler no deja activos que faciliten decisiones futuras. Este enfoque no elimina todos los riesgos. Ninguna decisión financiera lo hace. Pero traslada el riesgo del tiempo en tu contra a un sistema donde el tiempo juega a tu favor. La solución no es comprar a cualquier precio. Es comprar con lógica, entendiendo que la propiedad no es un gasto emocional, sino una herramienta financiera. En la última parte veremos cómo evaluar esta decisión con criterios claros y cuándo tiene sentido no comprar todavía. Si reunimos todo el análisis, el problema del alquiler en España puede entenderse como un sistema con una lógica clara y repetitiva. No es una cuestión de malas decisiones aisladas, ni de falta de esfuerzo individual. Es una estructura financiera que, si se mantiene durante demasiado tiempo, reduce de forma progresiva la capacidad de construir patrimonio. El sistema funciona así. El alquiler consume una parte creciente del ingreso. Ese gasto no genera ningún activo. La capacidad de ahorro se reduce. La entrada para comprar se vuelve cada vez más difícil. El tiempo juega en contra del inquilino y a favor del propietario del activo. Romper este ciclo no implica una acción radical, sino cambiar la lógica de las decisiones. ¿Qué cambia con el tiempo? En el primer año, el cambio principal no es económico, sino estructural. Pasar del alquiler a la propiedad estabiliza el mayor gasto mensual. La cuota deja de depender del mercado y empieza a responder a un contrato a largo plazo. A nivel financiero, aparece por primera vez un activo en el balance personal. A los 5 años, la diferencia se vuelve visible. Parte de la deuda ya ha sido amortizada. El valor de la vivienda, incluso con escenarios conservadores, suele ajustarse al menos a la inflación. Mientras tanto, el antiguo inquilino habría absorbido varias subidas de renta sin mejorar su posición patrimonial. A los 10 años, la brecha es estructural. El propietario ha reducido de forma significativa su deuda y puede tomar decisiones que el inquilino no puede: refinanciar, vender con margen, alquilar parcialmente o reducir su carga financiera. El inquilino, en cambio, sigue expuesto a un mercado que fija precios sin considerar su trayectoria personal.
¿Qué hacer ahora, de forma concreta? La acción inicial no es comprar de inmediato, sino evaluar con criterio financiero. Calcular el porcentaje real del ingreso destinado al alquiler. Comparar ese coste con una cuota hipotecaria fija realista, no ideal. Definir una entrada mínima viable, no una entrada perfecta. Priorizar tiempo en el activo sobre tamaño o ubicación óptimos. Analizar escenarios a 10 y 20 años, no solo el próximo contrato. Si los números no encajan hoy, el objetivo debe ser reducir el tiempo de espera, no eliminarlo por completo. Cada año fuera del mercado tiene un coste acumulativo que suele superar el riesgo de una compra prudente. Conclusión. El alquiler en España no es solo un gasto elevado. Es una posición financiera que, mantenida durante muchos años, dificulta activamente la acumulación de patrimonio. La solución no pasa por ingresos extraordinarios ni por anticipar el mercado, sino por reemplazar un gasto permanente por una estructura de acumulación. Entender esta lógica permite tomar decisiones más racionales, reducir la dependencia del mercado y recuperar control sobre el tiempo, que es el recurso financiero más determinante a largo plazo.